El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gracias. Gracias. Nosotros hemos sido creados por el amor de Dios, y solamente en el amor de Dios vamos a tener un descanso verdadero, porque es para lo que hemos sido creados. Solo hasta que regresemos a Dios descansará nuestra alma. Pero nosotros hemos llegado, el enemigo de Dios se ha encargado de que nosotros le tengamos miedo a Dios, y donde hay miedo, donde hay temor, no hay descanso. Así el enemigo de Dios nos ha privado de descansar en Dios, metiéndonos en nosotros un temor a Dios, un miedo a Dios. Donde hay confianza y donde hay abandono en Dios, hay descanso. Yo creo que le bajas poquito, ¿sí?, al micrófono, por favor. Donde hay confianza y donde hay abandono en Dios, hay descanso, aunque haya dolor. No necesitamos que las cosas se modifiquen. No necesitamos que las cosas sean como nosotros queremos. Basta con que aceptemos que las cosas sean como Dios quiere que sean, y encontraremos descanso. Pero mientras nos rebelemos a la voluntad de Dios y queramos que Dios se someta a nuestra voluntad, nuestra alma va a estar inquieta, porque nuestra unión con Dios no va a poder ser perfecta. He ahí la necesidad entonces de confiar en Dios. Si nuestro buen Dios solo fuera justo, nuestro único deseo sería estar lejos de Dios, porque hemos cometido muchos errores, hemos caído en cosas, hemos hecho lo que Dios aborrece, y entonces tendríamos miedo de un castigo. Si Dios solamente fuera justo, qué difícil sería acercarnos a Él. Pero Dios es misericordioso, es manso, humilde, no es violento. El Señor es manso, es humilde. Por eso es que nosotros podemos acercarnos a Él, podemos acercarnos con confianza, y podemos y debemos nosotros aprender de Él, aprender de Dios. Si las mamás hubiesen aprendido de nuestro buen Dios, las mamás hubieran sido mansas y humildes, si hubiesen sido misericordiosas, los hijos se acercarían con más confianza a ellas, sin esperar regaños, sin miedo a que les griten lo que ellos ya saben. Los errores que cometieron ya lo saben. Si regresan arrepentidos es porque ya lo saben. ¿Para qué echárselos en cara? ¿Para qué gritárselos? Ya lo saben. Sí, a veces no se acercan los hijos por la vergüenza, porque aparte de la vergüenza que ya traen por el daño que hicieron, tienen que soportar una humillación. Es muy difícil acercarse a alguien así. Es muy difícil, es más fácil poner una distancia y aguantar uno o tragarse uno todo lo que trae. Con Dios no es así. Dios es misericordioso. A nadie le ha reclamado el Señor, a nadie le ha reclamado eso. Cuando llegó el hijo pródigo, le echó en cara su ingratitud, le echó en cara haber caído en los pecados que él aborrecía. No. Lo recibió con un abrazo y un beso, y eso nosotros no lo podemos entender, porque nosotros no somos así. A nosotros el que nos la hace nos la paga, y nosotros queremos ver la justicia. Dios, antes que la justicia, vamos a encontrar esa misericordia. La justicia es para los que no quieren regresar.
Los que no quieren la misericordia van a encontrarse con la justicia, tarde o temprano. Los que acepten la misericordia de Dios, entonces ya para ellos el Señor va a ser un Dios humilde, manso, misericordioso y justo, porque nunca va a dejar de ser justo. Ahora, esa justicia es muy difícil de entender de Dios. Incluso la misericordia es muy difícil de entender en Dios, porque queremos el concepto humano, las posibilidades humanas, los criterios humanos, verlos en Dios. Y no se puede, sería rebajar a Dios. Dios no se va a sujetar a nosotros. Muchas personas que han vivido toda clase de desgracias en su vida, ¿sí? Que no entienden qué es lo que les sucede, no entienden, han estado sufriendo tantas cosas, rechazos, pérdidas, etcétera. Todo lo que les hace sufrir lo toman como un castigo divino. Lo toman como un castigo divino, y la mayoría de las veces esto que sufrimos es una curación de la herida que nosotros mismos nos provocamos por aquello que nosotros hicimos. No es un castigo. El que te duela una curación, te van a curar, te van a hacer una curación en una herida. El que te duela la curación no es castigo, es misericordia, porque te están ayudando a sanar, pero ayudar a sanar pues va a doler, va a costar. Así de que por más que duela la curación, nunca va a ser castigo. Nunca va a ser castigo. Y esto lo vemos cuando la mamá, su hijo se lastima, tiene una herida en la pierna, tiene una herida en el pie, y la mamá busca por todos los medios posibles que la curación que le va a hacer a su hijo no le duela. Pero sus deseos tienen límites, porque las heridas duelen. ¿Qué va a hacer la mamá si las heridas duelen? Entonces sus deseos tienen límites. No puede hacer una curación de una herida profunda sin que haya dolor. No puede haber esa curación. Entonces la mamá tiene que resignarse a hacer sufrir a su hijo para poder quitarle, para poder ir sanando esa herida. Y entonces, aunque a la mamá le duela más que al hijo, y aunque el hijo se ponga a gritar y a llorar, ella va a seguir con las curaciones, porque sabe que esas curaciones van a evitar que le corten la pierna al niño. El niño solo quiere evitar el sufrimiento de ahorita, pero no ve las consecuencias que esto va a tener. Dios sí ve las consecuencias, y cuando Dios ve las consecuencias que van a tener nuestros actos, se apresura a hacernos curaciones, pero las curaciones nunca son agradables. Las curaciones nunca son agradables. Las curaciones vamos a tener que soportar. Es verdad que el Señor puede hacer que nuestros enemigos ni siquiera puedan vernos. Esto lo vemos en las Sagradas Escrituras, cuando llega los ángeles a la casa de Lot allá en Sodoma, y los sodomitas quieren buscar la manera de meterse a la casa y abusar de aquellos hombres, 3 hombres que habían llegado, muy bien parecidos, eran ángeles, y entonces el Señor no permitió que encontraran la puerta de la casa. Dieron vueltas y vueltas y vueltas y no encontraron la puerta de la casa. Cuando Dios quiso sacar a Pedro de la cárcel, mandó un ángel. Pedro se levantó y nadie se dio cuenta, caminó y salió hasta la calle y nadie se dio cuenta. Dios puede hacer que tus enemigos no te puedan ver, que tus enemigos no te puedan lastimar, que tus enemigos no te puedan aplastar. ¿Dios puede hacer eso? Sí, sí puede hacer el Señor eso. Pero ¿por qué no lo hace entonces? Porque nosotros ya hemos herido a otros, nosotros ya hemos aplastado a otras personas. ¿Cómo le voy a pedir a Dios que me sane mis heridas mientras yo estoy provocando unas heridas a los demás? ¿Cómo le voy a pedir eso a la justicia divina, a la misericordia que Dios le tiene a esa persona que yo estoy dañando, que yo estoy lastimando? ¿Cómo le puedo pedir eso a Dios? Ni a la justicia ni a la misericordia.
Yo necesito corregir mis conductas que lastiman a los demás para poder recibir la sanación de mis propias heridas. Por lo menos esforzarme hasta donde me es posible humanamente hablando. Dios sabe hasta dónde puedo llegar y quiere que llegue hasta donde sí puedo, no hasta donde no puedo. Hasta donde sí puedo, el Señor quiere que hasta ahí llegue. Entonces, como nosotros ya hemos aplastado y hemos provocado heridas a otros en medio de un arrebato de coraje, de celos, de envidia, y hemos hecho daño a otras personas, eso limita a Dios para darnos lo que quiere darnos. Tenemos una deuda que tenemos que pagar y por eso nuestro buen Dios se ve forzado a permitirle al enemigo que nos haga daño. Porque Dios no nos puede hacer daño, Él no sería capaz de eso, pero puede permitir el daño que hace el enemigo de Dios. Y entonces, volviendo a la cura, al niño, al ejemplo del niño que se lastimó, imagínense, en este niño, pero no en la casa, sino ahora en el hospital. Está en el hospital y está con esa herida grande. El niño tiene miedo, hay un doctor que quiere hacer ahí unos cortes, algunas cosas, coser y todo. Sí, y al niño resulta que no le hace la anestesia. Imagínense lo que va a sufrir entonces ese niño. Entonces el niño le empieza a gritar a la mamá, tiene miedo y le pide a la mamá que se lo lleve a su casa. ¿Sería misericordia de la mamá llevarse a su hijo a la casa aunque pierda la pierna? ¿Sería eso un acto de misericordia si es algo que se puede recuperar con sufrimiento, aguantando, soportando las curaciones? ¿Qué es lo que haría la mamá? Un aparente desprecio, darse la vuelta, dejar al doctor que haga lo que tiene que hacer. La tendrían que retirar porque no va a soportar ver todo lo que va a sufrir su hijo en la curación si no le hace el efecto la anestesia. Pero es eso o se le va a cortar la pierna. Ahorita al niño no le puede importar si pierde la pierna, no entiende lo que sería perder una pierna. Ya los adultos sí podemos entender eso. Por eso la mamá tiene que hacer un acto de aparente desprecio. Se voltea y deja que el doctor haga lo que tenga que hacer. Igual es con nuestro buen Dios. Lo que Dios permite que a nosotros nos suceda, que no nos agrada, que nos resulta doloroso, difícil de soportar y de vivir, todo eso que Dios, nuestro buen Dios, permite, no es coraje, no es venganza, porque Dios no está enojado con nosotros, nos fulmina si estuviera enojado con nosotros. No está enojado ni por tus errores ni por tus debilidades, solo que se ve forzado a permitir lo estrictamente necesario, conveniente y justo para ti. Esto es lo que necesitamos, por lo tanto Dios va a permitir, repito, lo que es estrictamente necesario. Tienen que hacerte una curación. Conveniente, tienen que coserte. Es necesario, es conveniente, y Dios va a permitir todo lo que sea necesario y conveniente, no para que no pierdas una pierna, sino para que no te pierdas todo tú en el lugar de castigo, en eso llamado el infierno. Y si la persona es buena, porque muchos debemos cosas por nuestros pecados, pero si hay una persona buena, si hay alguien que no ha hecho el mal, ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas, que tenga sufrimientos estas personas? Porque es necesario que la fe sea puesta a prueba. La libertad que Dios nos ha dado es tan grande que para que Dios pueda estar seguro de nuestra fe, tiene que ser puesta a prueba. Para que Dios esté seguro de nuestro amor, tiene que ser puesto a prueba. Por eso es que Dios permite la prueba en nosotros, porque somos verdaderamente libres. Verdaderamente libres. La prueba que Dios permite en aquellos que no tienen este tipo de pecados para tener que soportar grandes sufrimientos, esa prueba a ellos los perfeccionará. A nosotros nos permite pagar lo que debemos, pero a los que no tienen deudas les permite perfeccionar su vida, perfeccionarse. Les va a llenar de méritos y de razones para que Dios les pueda premiar. Los caminos de Dios entonces son inmejorables,
son los mejores, los caminos de Dios. Dice el Señor, mi carga, tomen mi yugo sobre sí, lo escuchamos ahorita hace un momento, tomen mi yugo, mi carga es suave, es ligera. Es que los caminos de Dios son los mejores. Esto es muy parecido, voy a usar un ejemplo que me ayude a explicarme, algo como los GPS. Los GPS que ahora por todos lados se tienen, todos los celulares lo tienen. Y el GPS lo pone, le pone la dirección a donde quieres llegar y te muestra un camino. Y todavía te dice, estás en la mejor ruta. Aunque a 2 kilómetros hay un accidente y están amontonados los carros y más adelante hay una inundación. Pero estás en la mejor ruta, porque todo lo demás está peor. Esto está mal, pero todo lo demás está peor. Tal vez les ha pasado como a mí, ya de repente pongo el GPS y veo que está muy lleno de carros y digo, me voy por acá y está peor. Hago más tiempo, es más difícil, hay más cosas, me tardo más. Y a veces uno dice, uy, yo hubiera seguido lo del GPS. Es lo mismo así con nuestro buen Dios. Así es, Él conoce la mejor ruta que tú tienes que recorrer para llegar al cielo. Él conoce esa ruta. Él conoce, y esto no significa que sea fácil, no significa que no vas a sufrir, porque va a tener que, en lo que vas caminando hacia Él, va a tener que ayudarte a purificar. Si Él quiere abrazarte, para que puedas soportar un abrazo de Dios, tienes que estar purificado. Para que puedas soportar un abrazo de Dios, tienes que no tener deudas. Para que puedas soportar ese abrazo de Dios, tienes que haber crecido en la fe y haber crecido en el amor. Por eso es que Dios va permitiendo, mientras vamos caminando, nos lleva por la ruta que más nos conviene. Casi que lo que el Señor quisiera es que no pases por el purgatorio, porque el purgatorio, el sufrimiento es muchísimo mayor de lo que podemos soportar en la tierra y muchísimo más tiempo, porque allá el sufrimiento ya no es voluntario. Nosotros aquí podemos aceptar el dolor mientras estamos vivos, podemos aceptar o no el dolor, podemos rebelarnos, pero las almas del purgatorio ya no pueden hacer eso. Entonces ellos tienen que ir, están ahí en ese lugar. A nosotros entonces el Señor conoce cuál es la ruta que nosotros tenemos, la mejor para nosotros. ¿Qué es lo que me conviene a mí? ¿Dios no puede calmar los corazones de los que me tienen coraje? Sí. ¿Por qué permite eso? Porque yo lo necesito. Si no, no lo permitía. Él tiene el control, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Pero ¿por qué tu suegra es como eso? ¿Por qué tú no eres como es? ¿Por qué tú ya? Dios lo permite por la libertad de la persona y porque te conviene a ti. Que si no lo quisiera, esa persona no se te podría ni acercar. Esa persona no podría ni acercarse a ti, porque nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios. Dios se encargaría de hacer 1000 cosas, puede hacer el Señor, cosas que a nosotros ni se nos ocurrirían. Puede hacer eso y puede poner un cerco de protección donde no te llegara nada. Pero resulta que sí debemos, y los que no deben necesitan ser puestos a prueba. Por eso es que el mundo está tan lleno de sufrimientos. El Señor sabe cuál es el mejor camino para nosotros, el más seguro. Fíjense nada más, el más seguro, pero no el más agradable. Por eso dice el Salmo, aunque pase por cañadas oscuras, ¿a quién se le antoja andar en una cañada oscura? A nadie se le va a antojar eso. Bueno, pues el Señor nos puede llevar por ahí. Aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque el Señor es mi baluarte. A mi izquierda cayeron 1000, 10,000 a mi derecha, pero yo permanezco de pie porque el Señor es mi fuerza. Es esto. ¿El Señor puede librarnos? Sí, pero si el Señor no permite que pagues en la tierra, tienes que ir al purgatorio. Se multiplica el tiempo, se multiplica el nivel de sufrimiento, se multiplica todo. Por eso el Señor quiere que nosotros paguemos antes de irnos, que salgamos de este mundo sin deudas, que pudiéramos volar del cielo, de la tierra al cielo. Pero pues no aguantamos nada, no aguantamos pagar lo que debemos. Ese es nuestro gran problema. Eso es nuestro gran problema. Queremos que Dios nos llame, queremos que Dios nos libre de todo sufrimiento, como si no tuviésemos que pagar las deudas que nosotros tenemos. Por eso, si este es el mejor camino, si en el que vas a sufrir un montonal, pero vas a sufrir menos que en los demás, entonces, dice Jesús, mi carga es ligera, en comparación de
Mi carga es ligera en comparación de los demás caminos que nosotros pudiéramos elegir. Por eso, aunque uno ande por la calle de la amargura, aunque uno, a pesar de que está en la mejor ruta, la más segura y la más conveniente, esté sufriendo, tienes que confiar en Dios, no en lo que ves. Tienes que confiar en lo que Dios ve. Nosotros no vemos el futuro, Dios sí lo ve. ¿A dónde me iban a llevar mis actos si Dios no me para en seco de un pecado? ¿Hasta dónde hubiera llegado yo? Yo no lo veo. Yo solamente veo el pecado que me agrada. Yo no veo el futuro, no veo hasta dónde puedo llegar. Los alcohólicos no sabían que iban a poder quedar muertos de hipotermia en la calle. Los que cayeron en droga no sabían que iban a estar en centros de rehabilitación y que les iban a tratar de una manera tremenda. En algunos lugares, hay lugares muy buenos, pero hay lugares donde se les trata muy mal. No vemos el futuro, Dios sí lo ve. Dios sí lo ve y Dios puede intervenir. ¿Por qué no interviene entonces? Es que ya debemos y hay lugares por donde tenemos que pasar. Escoge el mejor camino y permite lo que nos conviene más a nosotros, aunque no es lo que más nos gusta, aunque no es lo más agradable. Jesús no te está ofreciendo un mal menor. Ya ven que es una regla eso de que si hay dos males, entonces uno debe escoger el mal menor. Jesús no nos está ofreciendo un mal menor, nos está ofreciendo el bien mayor. El bien mayor por donde vamos a pasar no es el mal menor, es el lugar por donde hay que pasar para el bien mayor. Por eso es que dice, alégrense. Si los atacan, alégrense. Si se te quitan las cosas, alégrate. Y todo, yo no sé qué, asombrado. ¿Cómo me voy a alegrar de que me traten mal? Pero si es el camino que te va a llevar para que puedas alcanzar el cielo, alégrate. No es fácil alegrarse en los momentos de crisis, no es fácil para nadie alegrarse en los momentos de crisis, pero son caminos, hay que dejar a Dios ser Dios, hay que dejar que el Señor tome las decisiones de nosotros, porque nosotros no vemos el futuro, solo Dios sabe. No podemos estar juzgando los actos de Dios porque no vemos como Dios. Platican de un campesino, un hombre muy generoso, muy piadoso, que todo lo que ganaba en sus cosechas, lo que sacaba de sus tierras, mucho de eso lo repartía entre familias pobres, familias necesitadas, mucho lo repartía. Y uno de esos años está en una sequía tremenda, entonces se da cuenta que pues la cosecha de ese año va a ser muy pobre y se pone de rodillas y le pide a Dios, Señor, mándanos lluvia. Tú sabes que de aquí comen muchos pobres. Mándanos, porque si no, no voy a tener para compartirles a ellos. Y se viene un tormentón que barre todo. No deja ni una semilla, se lleva tierra, se lleva árboles, un tormentón tremendo que se viene sobre este lugar. Y pues claro que este hombre se queda impactado, dolido con Dios. Yo le pedí esto para ayudar a los pobres que son sus hijos. ¿Por qué permite Dios esto? ¿Por qué permitió esta tormenta que se llevara todas estas cosas? No entiende. Está dolido, ya no quiere rezar, ya no le quiere pedir a Dios, pero en esos caminar por la tierra para ver qué va a hacer, se encuentra que en un lugar pasó una corriente fuerte dentro de su tierra, una corriente fuerte hizo una zanja enorme, y en esa zanja, viendo cómo la va a tapar, se da cuenta que ahí hay oro. Tú no sabes qué va a terminar eso que Dios permite en tu vida. Pero cuando estamos sufriendo no podemos ver más que el sufrimiento. No podemos ver, y el enemigo se encarga de que nosotros sintamos que el culpable del sufrimiento es Dios, que nos lo puede quitar, pero no quiere. Y tenemos razón, sí puede quitárnoslo y no quiere. Porque si te lo quita no llegas al cielo. Con lo que debes no llegas. ¿Cómo te lo va a quitar? ¿Cómo te va a quitar eso que sufres? ¿Cómo te va a quitar esa persona que no soportas? Si la necesitas para salvarte, ¿cómo te la quita? ¿Cómo le cierra la boca? ¿Cómo le ayuda? Si la necesitas para salvarte.
Por eso no es tan fácil entender a Dios. Hay que saber esperar. Por eso a Dios nunca se le pregunta, ¿por qué hiciste esto? A Dios si acaso se le pregunta, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Necesito ver para qué permitió esto, porque definitivamente es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Y si Dios permite una guerra, es para nuestro bien. Necesitamos pasar por ahí. Necesitamos pasar por ahí. ¿Por qué y cómo? Eso está en la mente de Dios. Nos costaría mucho trabajo, y más estando en la crisis, entender lo que Dios quiere darnos a través de lo que permite. Es difícil ver el bien que está escondido en el mal que aquel que nos ama ha permitido para nosotros, porque nos ama. Lo que nosotros no vemos es que nos ama, que lo que Él permite viene del amor y de la sabiduría de Él. Por eso lo permite, porque te ama, porque te quiere en el cielo, y porque así como estás no llegas. No vas a llegar, no te puede quitar estas guerras en las que estás. Necesitas caminar, necesitas avanzar a través de esta guerra. Por eso, cada vez que el sufrimiento arrecia, tenemos que pensar, si estás en las manos de Dios, entonces por ahí tenemos que pasar. ¿Puedes pedirle ayuda? Sí, sí ayuda. Pero no podemos decirle, quítanos, que nos va a venir la tentación, sí. ¿Podemos llegar a pedirle, quítanos esto? Sí, pero dejando todo en Dios, como Jesús lo hizo. Padre, si es posible, se lo dejó a su voluntad. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué no se lo quitó? ¿Dios Padre tenía poder para liberar a su Hijo de la cruz? Le sobra poder. Un solo ángel, no necesitaba ejércitos de ángeles, un solo ángel se hubiera encargado de todo. Pero si lo baja, tú y yo no nos podríamos salvar. Dios permite lo que permite por algo que está más allá de nuestra vista, más allá de nosotros, de lo que nosotros podemos entender. Si yo y tú estamos en las manos de Dios, entonces todo va a estar bien, aunque no dejemos de sentirnos mal, porque tenemos que ser purificados, porque tenemos que ser puestos a prueba, porque es el camino que lleva al cielo. ¿Cómo me voy a enojar yo de lo que me lleva al cielo? Claro que vienen momentos de desesperación, de guerras internas, de rebeliones a veces profundas en nosotros, pero tenemos que abandonarnos en Dios. Si nosotros nos abandonamos en Dios, todo eso se convierte en oro para nosotros. Todo se va a convertir en oro para nosotros, porque Él lo va a tomar. Por eso cada vez que el sufrimiento arrecie, debemos pensar, si estamos en manos de Dios, entonces esto es para mi bien. Si alguien está en las manos del enemigo de Dios porque voluntariamente se está entregando al enemigo, pues todo lo que sufra es provocado por el enemigo de Dios y no es algo que le sirva para su salvación. Es algo que el enemigo de Dios puede hacer porque tiene derecho. Pero si ya la persona se arrancó del enemigo de Dios y quiere ser de Dios, Dios lo recibe, pero lo purifica. Es como la mamá. Eso es algo, lo he platicado porque a mí me impresionó mucho cuando yo vi ese video de un niño pequeño, se cae en un drenaje, pero era un tubo muy profundo, y no lo podían sacar, ningún hombre podía, no cabían por ahí, y el niño estaba tragando agua sucia, agua de drenaje, y entonces llegan los bomberos y buscan la manera hasta que llega un muchachito, un adolescente flaco, y ese sí cabía por el hoyo ese, lo amarran, lo preparan de los pies y lo meten a este muchacho y lo agarra y sacan al bebé, al niño. No era un bebé, era un niño de, pues, ahorita sería kinder más o menos, yo no entiendo mucho de edades, como de kinder. Cuando sale, apestaba a drenaje. Algunos se hicieron para atrás y la mamá corre y lo abraza, pero luego lo bañó. No lo dejó así por amor, no importa, no, lo bañó, lo cambió y lo dejó listo. Es lo que Dios quiere hacer. No tiene miedo de darnos un abrazo, pero si queremos soportar ese abrazo, tiene que lavarnos, tiene que purificarnos. Hay cosas que son necesarias, y tenemos que, mientras más nos quejemos, menos valor tiene el sufrimiento
y más tiempo se alarga la purificación necesaria para nosotros. Por eso, si ya renunciamos al mal, si ya estamos luchando para dejar el mal, todo lo que se te aviente encima, todo lo que Dios permita, se convierte en purificación para ti. No así para los que están al servicio del enemigo. Esos van a sufrir, pero ese sufrimiento es para rescatarlos, que se den cuenta hacia dónde van. Pero aquel que ya quiere estar con Dios, el sufrimiento ya es purificación. El sufrimiento es purificación. Dios permite una guerra. En esa guerra muchos van a regresar a Dios a través del sufrimiento. El sufrimiento ayudó para que regresaran a Dios, pero los que ya iban caminando hacia Dios, ese mismo sufrimiento es purificación. Ese mismo sufrimiento, Dios conoce las mejores rutas, y lo que Dios permite, siempre sabe por qué Él permite. Sabe a dónde hubiéramos llegado y sabe a dónde nos quiere llevar. Sabe el Señor, lo que nos quiere llevar es al tesoro mayor que puede existir. Por eso dice, mi yugo es suave. Mi yugo es suave, dice San Agustín. Cuando se ama, no cuesta trabajo. Lo que tengas que hacer no cuesta trabajo. Cuántas mujeres, ¿no?, que les fascina dormir, que pasan horas en el día dormidos porque les gusta dormir, pero tienen su bebé, el primer bebé, porque el último ya ni lo quieren ver, pero el primer bebé, tienen al primer bebé, las dejan dormir, cada ratito quiere comer el chamaco, cada ratito llora. Pero ella dice, ay no, esto es insoportable. No, aguanta vara. ¿Por qué? Pues porque quiere a su bebé, quiere a su bebé. Cuando se ama, ya el trabajo no se considera tan pesado, ni lo que se tiene que sufrir se considera sufrimiento. No se considera así cuando se ama. Esto lo dijo San Agustín. El enemigo de Dios entonces hace lo contrario a Dios. ¿Qué es lo que ofrece el enemigo de Dios a los que lo sirven? ¿Qué es lo que ofrece el enemigo de Dios? Que les va a ir bien en todo, que no van a tener que sufrir nada. Eso es lo que el enemigo de Dios ofrece. Te va a ir bien si tú quieres estar con él, con el enemigo. Él se va a encargar de que te puedas vengar, de que puedas tener cosas, de que tengas prosperidad, de que todo, fama, lo que quieras, mi like, lo que quieras, te lo va a dar. Te lo va a dar para que seas feliz. Pero un ratito en el mundo y luego te vas con él. No pagaste, no era el camino hacia el cielo. Y cuando terminas, ¿qué puedes ofrecer a Dios? ¿Qué tienes para dar a Dios? En cambio, los que ya estamos inmersos en estos sufrimientos del mundo, por caminar hacia Dios, estamos nosotros purificándonos, y con este sufrimiento, caminando a pesar de lo que sufrimos, estamos demostrándole a Dios que lo queremos. Aunque no podemos, es que yo no voy a poder con lo que Dios va a permitir en mi vida, yo no voy a poder. Es el Señor el que va a darnos la gracia, la fuerza, porque necesitamos pasar por ahí para poder llegar con Él. Necesitamos, no va a ser fácil, no va a ser fácil. El enemigo de Dios sí te presenta cosas aparentemente fáciles, triunfos aparentemente fáciles que te llevan, y sí te llevan a ser famoso en este mundo. Sí te lo puede llevar. El enemigo sí puede llegar a hacer eso. Te va a llevar a un lugar, te va a llegar a un lugar difícil de soportar, y por toda la eternidad, por algo que te dé una felicidad de unos cuantos años, pero sin paz, porque Él no te puede dar paz. Él no puede darte lo que no tiene. Te puede dar caminos falsos que te ilusionan, vas a tener cosas, pero no paz, porque el enemigo no te puede dar lo que él no tiene. Te puede dar una cierta tranquilidad porque no sufres ataques de los demonios, pero no te puede dar paz. Eso solamente lo puede dar Dios. ¿Cuál es la prioridad de Dios? A ver, regresando al ejemplo del principio, si tu hijo tiene una llaga que está poniendo en riesgo la pierna, y si no se actúa rápido, hasta la vida del niño, ¿cuál es la prioridad entonces? ¿Cuál es la prioridad para la mamá? ¿Qué será la prioridad para la mamá para que el niño viva? Esa es la primera prioridad, que el niño viva. Y para que el niño viva hay que ver qué es lo estrictamente necesario hacer. Y eso que sea estrictamente necesario se va a tener que hacer.
lo que es estrictamente necesario. Para que el niño viva, se tiene que cortar, pues se corta. Si para que el niño viva se puede hacer solo curaciones, pues que se le hagan curaciones. Eso es lo estrictamente necesario. Para que tú llegues al cielo, ¿qué es lo estrictamente necesario? No, por la cara que traen tan una crucecita, ¿verdad? Que a todos nos va a ir así. Esto es algo común, esto es algo que Dios quiere para todos nosotros. Todos hemos pecado, unos más, otros menos. Todos hemos pecado, todos nos ha ido como en feria, como se dice aquí, nos ha ido como en feria. Me acuerdo en una ocasión una mujer ancianita, ¿verdad? Que enferma, que la iba yo a visitar, le llevaba yo la comunión, esto hace muchos años. Me acuerdo que una vez me dice, ay padre, porque nos decían padres, padre, usted es un ángel que nos cayó del cielo. Dije, pues la caída estuvo fuerte porque tengo dolores por todos lados. La caída estuvo dura porque me duele todo. Pues todos andamos así. Andamos como purificados. Lo que los demás ven como desgracia porque no han regresado a Dios, para nosotros es una simple purificación. Se oye barato decir simple, pero es purificación. Y es una purificación medida por Dios. Medida por Dios. Pero como el Señor no quiere que lleguemos a morir sin haber terminado, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta el límite donde podemos. Porque si Él mantiene el sufrimiento abajo de nuestro límite, alarga el tiempo de nuestro sufrimiento, entonces le sube todo el sufrimiento al límite de donde nosotros podemos, y allí es donde nos ofuscamos, allí es donde nos perdemos, allí es donde no se ve claro nada, allí es donde sufrimos, ahí nos cuesta todo ese trabajo, pero forma parte de la purificación, la pérdida de la fe en los momentos estos, la oscuridad de los sentidos. No siento a Dios, no siento ganas de orar, no le encuentro sentido a nada. Es la purificación de los sentidos. Cuando pudiste lo despreciaste y ahora que lo quieres no lo tienes. Ese deseo te va a purificar. Ese caminar en la noche oscura es también una purificación. Todo. Por eso no debemos olvidar. Es el mejor camino que Dios ha encontrado para nosotros. Aunque nos esté yendo como en feria, aunque sintamos que no estamos soportando todo esto. Todos sufrimos en este mundo, pero no todos sufren igual. No todos sufrimos igual. Lo importante es que si vamos a sufrir, sea en las manos de Dios para acercarnos a Él. Eso es lo más importante. El sufrimiento no te aparta de Dios, tu pecado sí. Las consecuencias de lo que tú hiciste sí te apartan de Dios. Pero el sufrimiento no. El sufrimiento te purifica y te acerca a Dios. Por eso tenemos que entenderle, tenemos que darle sentido a todo esto para que no nos desanimemos en este camino que vamos hacia Dios. Para que no salgamos como los que no entienden. Yo pensé que ahora que me acercaba a Dios todo iba a estar bien, pero me está yendo peor. Ahora tengo más problemas, ahora se me descompone todo, ahora esto, ahora lo otro. Es que es el mejor camino que Dios encontró para ti, por lo que tú traes. Ese mismo camino, si yo voy junto contigo, a lo mejor yo ocupo más purificación y el mismo camino a mí me cuesta más que a ti. El mismito camino a mí me cuesta más porque yo necesito más purificación. Si yo necesitara menos que tú, a mí me va a costar menos que a ti, aunque tengamos que recorrer exactamente el mismo camino, estar en la misma cárcel, soportar las mismas presiones, soportar las mismas injusticias. Es el mismo camino, pero depende de lo que cada quien cargue. Por eso hay personas que sufren, que tienen enfermedades terminales y las vemos tranquilas, casi hasta felices. Y hay otros que nos duele un diente, nos duele una uña y perdemos toda felicidad y nos deprimimos. Dios se olvidó de mí, Dios ya no me quiere. No te quiere, pero si te está tratando de acercar a Él. No te quiere, pero si te está dando lo que más te conviene. Por eso es tan necesario que ubiquemos estas palabras que Jesús nos dice. Deben ser norma en nuestra vida. Mi yugo es suave y mi carga ligera.
porque te lleva a Dios, no porque sea fácil, porque te está llevando. Y si te está llevando a Dios, uno aguanta. Cuando la mamá va a ir a buscar a su hijo, a su hija que tiene años que no lo ve y se tiene que ir caminando por entre el cerro y en medio de un solazo, aguanta todo eso porque va a ver a su hijo. Por eso aguanta todo eso. Nosotros vamos al cielo. ¿Qué aguantaríamos para llegar a Él? ¿Qué es lo que deberíamos de estar dispuestos a soportar para llegar a Él? Repito, todos sufrimos, todos, a veces competimos, por eso nosotros a ver quién sufre más o quién convence a los demás que sufre más. Lo que necesitamos es abandonarnos en las manos de Dios. Si yo me abandono, si yo ya estoy tratando de dejar el pecado, no digo que ya lo logré, digo que ya estoy tratando, pero yo no he podido. ¿Por qué no he podido? Porque Dios está utilizando lo que yo hice para purificarme ahora. Y ahora yo voy a tener que revelarme a eso, tengo que soportar la presión, tengo que aguantar, tengo que sufrirle a todo esto. Es por eso todos sufrimos, pero no todos igual. Lo importante es sufrir en las manos de Dios y abandonarnos en Él. Mientras menos nos quejemos, mientras más entendamos este misterio, más valor tiene tu sufrimiento, más rápido se acaba la purificación, más rápido se acaba todo. Pero mientras menos entendamos y nos aferremos a que Dios haga nuestra voluntad, ya te dije, Señor, que me quites esto, ya te dije que me libraras de estos vecinos que no soporto, ya te dije que... Pero si mientras más te reveles a la voluntad de Dios, lo que soportas tiene menos valor. Estás aumentando el tiempo de tu sufrimiento. Tenemos que abandonarnos en Él. Tenemos que abandonarnos en Él. Tenemos que encontrar caminos de abandono. La mayoría de las personas, el mejor camino del abandono que han encontrado es el rezo del Santo Rosario. Poner todo en las manos de la Virgen, que ella nos ayude. Ella que sí ve y que sí entiende lo que nosotros ni vemos ni entendemos, ella que sí puede alcanzar para nosotros grandes gracias, las va a alcanzar. Pero eso no quiere decir que nos va a quitar del camino y del sufrimiento que nos podría purificar para llegar al cielo. No, entonces ella no pediría a Dios que me libre de este mal, sino que yo pueda soportarlo, que me dé la fuerza para caminar. Es lo que hizo con su Hijo Jesucristo. Cuando vio a Jesús pasar con la cruz, ¿intentó quitarle la cruz? Nunca. Esa era la voluntad de Dios Padre para su Hijo, para que nos salvara. No intentó quitarle la cruz. Al contrario, lo vio y le decía con la mirada: échale ganas, mi hijo, para eso vino. Vamos, adelante, vamos a llegar, adelante. Y caminó con él. Pero claro, ella tenía una fe pura. Es la criatura más excelsa, ¿verdad? Salida de las manos de Dios. Nosotros pues nos falta demasiado, pero teniendo el conocimiento de esto, nos podemos ayudar un poquito para resistir. No podemos decir resignarnos a esto, porque resignarnos es, pues bueno, ni modo, que así sea. No, pues si estás ganando, te estás acercando al cielo, ¿cómo que ni modo? Tienes que, decía mi abuela, tiene que apechugar, tienes que entrarle, tienes que resistir lo que tengamos que soportar para llegar al reino de los cielos. No es fácil para nadie, ni esperen entenderlo todo en la primera ocasión, ni esperen vivirlo y disfrutar y ser felices en medio del sufrimiento para mañana. No, esto es algo que tenemos que ir asimilando durante nuestra vida. Y también la falta, cuando Dios no permite que lo puedas asimilar, también es purificación, para que no entiendas nada, la confusión de la mente, todo lo permite Dios. Necesitas lavar tu mente, tiene que haber confusión. Necesitas lavar tu corazón, tiene que haber traiciones, ataques, cosas. Lo que Dios necesite, eso es lo que va a permitir, y lo que no necesite, no lo va a permitir. ¿Sí? Cuando Jesús, y con esto termino, ¿va? Cuando Jesús muere, ya ven, esto lo dice esta mística, esta
ahorita me acuerdo, cuando voltean la cruz, porque eso lo hacían los soldados romanos, volteaban la cruz, pero la dejaban caer y la cruz caía sobre el cuerpo crucificado de la persona para doblar los clavos por el otro lado de la cruz. Lo aventaban. Cuando se avienta, ya ven en la película de Mel Gibson, se ve cuando se detiene la cruz y no pega el cuerpo de Jesús hasta el suelo, porque ese sufrimiento ya no era necesario. Y como ya no era necesario, ya no lo permitió. Si los latigazos no hubieran sido necesarios, no llegan o no hubieran sido tantos. Fueron los necesarios. Fueron los necesarios, que es un diluvio de azotes. Pero eran los necesarios. También lo que nosotros va a permitir es lo necesario. Con esa confianza tenemos que caminar, con esa confianza tenemos que luchar. Esto no es eterno y me lleva a Dios. Hay que aguantar, hay que resistir. Ese es el verbo que tenemos que utilizar, no el resignarnos. No, es ni aguantar. Aguanto. No es apretarnos. No, resistir. Esto no es eterno, esto va a pasar, esto lo necesito así. Así es el mejor camino para mí, no el que más me agrada, pero es el mejor camino para mí. Y si hay un sufrimiento extra que quisiera venir y no lo ocupa para tu purificación, no te llega. No te llega. Y si sucede, no te afecta, porque no se mueve la hoja sin la voluntad de Dios. Vean qué importante es abandonarnos en Él y confiar aunque las cosas se vean turbias. Hay que aprender esto. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.